Ahora yo os invito a que abráis la Biblia por el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Hoy tendremos quizás la parte número 1 y el domingo que viene la parte número 2 de una enseñanza importante para la Iglesia y para los seguidores de Cristo. Me ha gustado mucho la lección de esa canción, Poner los ojos en Cristo. Es muy importante, pues eso nos ayuda a poder poner en práctica esto que vamos a ver hoy. Si recordáis bien, nosotros dejamos a los discípulos de Jesucristo y a Jesucristo al pie del monte de la transfiguración, lo que parece indicarnos los diferentes comentarios es que ese monte fue el monte Hermón, aunque no tenemos toda la seguridad. Allí donde ocurrió la sanación de ese niño que había sido poseído por un demonio. Ahí dejamos a Jesús la última vez, hablando de lo que había ocurrido a los pies del monte de la transfiguración con este niño y que ellos no pudieron lograr. Pues bien, dice el versículo 30 que saliendo de allí, esto es, saliendo de la zona de Cesarea de Filipo, lo sabemos porque el capítulo 8, versículo 27 así nos lo indica, saliendo de allí iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos. Hermanos, en este preciso momento, la misión y prioridad máxima de Jesús era enseñar a sus discípulos. En este periodo del ministerio de Jesucristo, en este momento exacto en el que se encuentran Jesús y sus discípulos, la prioridad máxima del Maestro es enseñar exclusivamente a sus discípulos acerca de la pasión, hacerles entender qué significa ese viaje a Jerusalén y qué era el propósito que les llevaba allí. Por eso Jesús enseñaba a sus discípulos y dice el texto que les enseñaba precisamente acerca de la pasión, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía. Por eso Jesús tiene que explicárselo con detalle. No entendían lo que decía y temían o tenían miedo de preguntarle. Hermanos, lo que hemos leído es un resumen más corto de lo que Jesús ya le había dicho anteriormente en el capítulo 8, que él iba a Jerusalén, donde iba a sufrir de manos de los sacerdotes, de los principales, de la sinagoga, del templo, y allí sería crucificado y al 3er día resucitaría. Este es un resumen más corto, pero tiene toda la intención de enfatizarlo Jesús porque sus discípulos aparentemente no lo entendían. Por eso ahora nosotros vamos a pedir en oración que el Señor nos ayude a entender, que nuestras mentes también se abran y puedan entender este mensaje que costó tanto para los discípulos. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Estamos agradecidos, Señor, por este día, por este lugar, por esta compañía, pero sobre todas las cosas por tu presencia entre nosotros. Estamos agradecidos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque ahora ni a la muerte tememos, pues sabemos que tú has vencido, Señor. Qué paz, qué descanso. Yo te ruego que esa paz y ese consuelo hoy inunde la vida de todos nosotros. Señor, ayúdanos a poder entender, como tuviste que hacer con los discípulos, explicarle una y otra vez esta enseñanza. A nosotros, ayúdanos a poder entenderla con facilidad. Que tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones y traiga esa palabra necesaria que nos ayude a aceptar este mensaje y a ponerlo en práctica. Interven, Señor, con poder. Señor, te ruego que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos toques. Y quiero orar, Señor, cómo no, por Sara y por Sofía. Ellas marchan ahora, Señor, y yo te pido que tú las lleves. Señor, que tú las acompañes. Que tú, Señor, estés con ellas de principio a fin en esta nueva aventura que comienzan. Señor, que todo pueda salir bien. El tema de estudios, de trabajo, de casa. Señor, provéeles tú de todo lo necesario. Y que pronto, Señor, pueda estar Pascuale con ellas y puedan disfrutar la familia toda junta. Señor, ya te pedimos que tú estés en este asunto, que tú las cuides, que tú las lleves. Y lo hacemos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Hermanos, como he dicho, Jesús, el Maestro, vuelve a repetir la secuencia de la pasión, todos los pasos de lo que va a ocurrir pronto para él en Jerusalén. Será arrestado, juzgado injustamente, golpeado, maltratado, burlado, latigado, 40 latigazos menos uno, donde muchos ya perdían la vida. Luego sería crucificado, muerto, enterrado, pero al tercer día, dice Jesucristo, no se nos olvide, al tercer día también lo dice, no lo esconde, no es una sorpresa, no es un tará, no, ya lo dice, es una certeza. Al tercer día resucitará. Hermanos, lo que quiero decir es que a los discípulos debía quedarles claro, clarísimo, que lo que Jesús les estaba comunicando no era una posibilidad, un quizás. Jesús no le está diciendo, hay un porcentaje alto de que esto suceda. No, sino que era una realidad, una certeza. En definitiva, lo que Jesús le está intentando decir es que esa pasión iba a suceder sí o sí. Él iba a ser entregado. Ese es un detalle que añade ahora Jesucristo en su mensaje a sus discípulos. Algo que no había dicho antes. Él iba a ser entregado y nada lo iba a cambiar. Así lo afirma la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25. Que el Señor Jesús fue entregado. Eso dice la Biblia. Entregado por causa de nuestras transgresiones. Esto es, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra culpa. Y además, resucitado para nuestra justificación. Hermanos, esta decisión de entregarle, esta decisión de entrega, es una decisión tomada por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo al completo. Es una decisión tomada por ellos en un acuerdo perfecto. Primeramente por el Padre. Todos conocemos el versículo famoso de la Escritura. Si yo preguntase cuál es el versículo más famoso de la Biblia, alguien me diría... Juan 3:16. Efectivamente, Juan 3:16. Y en Juan 3:16, ¿qué leemos? De tal manera amó Dios al mundo que dio, ha dado, entregó a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es que Romanos capítulo 8, versículo 32, dice... El que no eximió ni a su propio Hijo, este es Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Por lo tanto, esta decisión que tomó la Trinidad la encabezó el Padre. Él quiso entregarle. Pero es que el Hijo estuvo dispuesto a ser entregado. El Hijo decidió ser entregado. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero esto no es algo que los apóstoles percibieron y escribieron, sino que esto es algo que el propio Señor Jesucristo afirmó y confirmó con su propia boca en Juan capítulo 10, versículo 18, cuando Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Yo me entrego, yo me doy. Hermanos, esto en teología se llama pacto de redención. En otras palabras, en teología esto se conoce como el acuerdo dentro de la Trinidad para nuestra redención. Y quiere decir que el Padre estuvo de acuerdo en dar, en entregar, en ofrecer generosamente al Hijo a un pueblo que Él redimiría para ser suyo. Enviar al Hijo para que fuera su representante. Preparar un cuerpo para que el Hijo morara en Él como hombre y darle a Él toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Hijo estuvo de acuerdo en hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro nombre y pagar el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Estuvo de acuerdo en que vendría a este mundo como hombre y viviría como hombre bajo la ley mosaica y se sometería en perfecta obediencia a todos los mandamientos del Padre, se humillaría a sí mismo y sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por supuesto, el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en fortalecer al Hijo durante el periodo de su ministerio y vida terrenal, y no solo eso, sino que estuvo de acuerdo que desde ese entonces, desde que Cristo alcanzó la salvación para nosotros, Él se encargaría de tocar y transformar la vida de las personas. Ese es el pacto glorioso de redención. Pero ¿sabéis qué? Este es un pacto que se realizó, un acuerdo que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Esto es lo glorioso. Esto no fue un plan de última hora, que al Señor se le escaparon las cosas y dijo, ¿cómo solucionamos ahora esto? No. Esto fue un acuerdo eterno, un acuerdo hecho antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 11, así nos lo confirma. Fijaos qué interesante lo que dice Hebreos 9, 11. Cristo apareció como sumo sacerdote. Esto quiere decir que Él apareció en algún lugar como nuestro mediador, como aquel que iba a interceder entre Dios y los hombres. ¿Y dónde apareció? En un mayor y más perfecto tabernáculo. ¡Wow! Dice, no hecho de manos, no de esta creación. ¡Wow! ¿Qué es lo único que existe que no ha sido creado? Dios. Este texto nos está diciendo que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador, como que el que iba a llevar ese acuerdo con el Padre, el que iba a acordar nuestra salvación, Cristo se presentó en la presencia del Padre y acordaron eso. Acordaron nuestra salvación. Y eso es lo que está explicando aquí el Evangelio. Jesús le está explicando a sus discípulos que Él sería entregado, algo que ya había sido acordado. Pero una vez más, Marcos en su Evangelio destaca, señala que los discípulos no lo pillan. A los discípulos les está costando, no terminan de entenderlo, no terminan de aceptarlo. Y esta falta de comprensión encima ahora va acompañada del temor por meter la pata, como ya hiciera Pedro en el capítulo anterior, cuando Jesús dijo lo mismo y entonces Pedro le dijo, un momento, ven conmigo. Creo que te estás equivocando. El Mesías en realidad es un genio, es superior, es magnífico, es grandioso. ¿Cómo que va a morir? Y el Señor le corrige y le dice, ¿qué? Quítate de delante de mí. Tu lado está por detrás, siguiéndome y no delante de mí. Y los discípulos ahora, por temer que eso volviese a ocurrir, ellos no dicen nada. Tal vez pensaron que la respuesta que iban a recibir era una que no querían escuchar. O lo que yo creo, hermanos, que no quisieron indagar más en un hecho que les tenía muy, muy tristes. Muy tristes. Como dice el comentarista galés Ernest Best, lo que entendían es suficiente para que tengan miedo de pedir entender más. Lo que sabían ya era suficiente como para seguir indagando. Dice el versículo 33. Entonces llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaba Jesús a sus discípulos, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque por el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, lo que acabamos de leer solo refleja lo difícil que estaba siendo para los discípulos entender el propósito del Mesías. Lo que acabamos de leer solo confirma lo complicado que estaba siendo para estos 12 entender el viaje a Jerusalén, entender por qué el Cristo debía morir. Estaba siendo complicadísimo para ellos y aquí lo vemos una vez más, porque refleja lo lejos que aún se encontraban sus pensamientos de los del Maestro. Muy lejos. Sí, porque mientras Jesús les hablaba de la pasión, ellos discutían acerca de la posición. Jesús confiesa con tristeza su pronta agonía, una agonía llena de martirio, burla y muerte, y ellos contemplan con orgullo un imaginario glorioso futuro. Jesús está hablando de muerte y ellos están hablando de gloria. Y Jesús les acaba de enseñar que el reino de Dios se iba a establecer mediante su sacrificio en la cruz y no mediante una victoria con espadas. No a través de un trono de oro, sino a través de una cruz de madera.
Y que de ahí en adelante, ese sería el ejemplo, el patrón, el camino para todos los creyentes. Que de ahí en adelante, con su ejemplo, todos los creyentes debían saber que para ser primeros hay que estar dispuestos a ser los últimos. Es muy interesante, no sé si ya lo habéis percibido, seguramente alguno ya se ha dado cuenta. Si Jesús no quería que la gente supiese dónde estaba, versículo 30, lo hemos leído, porque quería pasar tiempo con sus discípulos, porque quería enseñarle a solas, porque no quería que nadie le molestase, quizás Capernaum, versículo 33, la casa, esta casa, recordad, era la casa de Simón, Pedro y de Andrés, el campamento base, lo que siempre fue el cuartel general de Jesús y sus discípulos, quizás esa casa no parece ser la mejor opción para evitar el bullicio, para evitar a la gente. Acordaos, capítulo 1, versículo 33, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículo 20. Cada vez que Jesús y sus discípulos iban a esa casa y la gente lo sabía, la casa se llenaba, se abarrotaba. Incluso algunos traían a sus amigos enfermos y los metían por el techo de la gente que había alrededor. Por lo tanto, si Jesús no quería que nadie supiese dónde estaba, quizás Capernaum no era la mejor opción. Pero hermanos, seguro lo habéis visto. A diferencia de ocasiones pasadas, esta vez no hay enfermos en la puerta. No hay familiares trayendo endemoniados. No hay personas necesitadas bordeando todo el lugar. Parece que Jesús y los suyos habían logrado pasar desapercibidos, porque lo único que vemos ahora en esta casa es una simple conversación en privado. Curiosamente, conversación que inicia Jesús. Conversación que empieza Jesús. Conversación que es Jesús quien da pie a que se pueda tener. Pues los discípulos esta vez ni se atreven, versículo 32, a preguntar. Esta vez no quieren hablar del tema. Esta vez oyen lo que Jesús dice acerca de lo que va a pasar en Jerusalén y no quieren ni siquiera volver a hablar de eso. Por eso el Señor comienza astutamente con una pregunta fundamental para poder llevar la conversación hacia adelante. ¿Qué discutíais por el camino? Y mucho cuidado, ¿eh? No es que Jesús desconocía o ignorase de qué estaban hablando por el camino. No, lo sabía perfectamente. Él sabía de qué estaban hablando. O bien porque lo había escuchado, o bien porque por el camino él había dicho, ¿de qué están hablando? Fíjate, están hablando. Cuando tengamos tiempo hablaremos de esto. O porque todos sabemos que Jesús puede ver lo que hay en el interior del hombre. Jesús perfectamente sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él sabía lo que había en sus mentes. Él sabía lo que había en sus labios, en su corazón. Más bien esta pregunta es como dice el comentarista Franz. Fijaos, la pregunta es una invitación para que pongan de manifiesto la discusión de la que ahora aparentemente se avergonzaban. Porque intuían que no contaría con la aprobación de Jesús. De ahí su silencio. Y no puedo estar más de acuerdo. Franz está en lo cierto. Es una pregunta para que revelen algo de lo que no deberían haber hablado. Para que respondan y digan que se han equivocado porque hablaban de algo que no les pertenecía. Sí, en privado eran muy gallitos. Eso es lo que está pasando. En privado, entre ellos, sí. Hablaban de estas cosas sin pelos en la lengua, discutiendo entre ellos quién tendría más posibilidades de ser el sucesor al trono. Yo me imagino la escena, hermanos. Es clara, es evidente. Pedro, Santiago y Juan diciéndole a los demás, nosotros somos los elegidos. Evidentemente tenemos que ser nosotros. En todas las ocasiones especiales, ahí hemos estado nosotros. Por lo tanto, no es ninguno de vosotros, somos nosotros tres. Y me imagino al otro diciendo, sí, pero ¿quién buscó al niño de los panes y los peces? Ese se fui yo. Yo fui el que encontró. ¿Quién trajo a este al grupo? ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién lleva el dinero? Ese soy yo. Y me imagino la discusión, hablando y discutiendo. No, yo voy a ser mejor. Yo creo que tengo así todo el camino. Pero cuando son descubiertos por Jesús, qué interesante. Parecen como ese alumno que ha sido pillado infraganti, copiando en un examen, y está diciendo, tierra, trágame. Quiero salir de aquí corriendo. ¿Cómo puedo escapar de esta situación? Así es como están ahora. De hecho, hermanos, quizás esa fuese la razón por la cual Jesús iba a utilizar un niño más adelante. Es casi cómico lo que estamos viendo. Es de risa.
Como si Jesús entendiera que los que se portan como niños hay que enseñarles como niños. A los que tienen ese comportamiento infantil, entre ellos hablando de cosas en privado y delante de Jesús no, quizás hay que enseñarles como niños. Por eso, con un grito, en voz alta y clara, ese es el significado de la palabra llamó en el versículo 35, con un grito Jesús llama la atención de todos sus discípulos, los convoca, los llama. Y el hecho de que se sentarse, acordaos, que era la posición normal del maestro, del que iba a enseñar en esa época. Por lo tanto, el hecho de que se sentara delante de ellos ya les indicaba, ya les mostraba que el Señor iba a compartir con ellos algo muy serio. ¿Y qué es eso que iba a compartir con ellos? Que su idea sobre ser grande, sobre ser el mayor, sobre ser el más alto, era errónea. Estaban equivocados y debían ser corregidos, porque su idea era completamente inversa al Evangelio. La idea que ellos tenían de lo que ellos estaban discutiendo es contrario completamente al cristianismo, contrario completamente a lo que Jesús venía enseñando. Hermanos, la verdadera grandeza no es estar colocado en lo más alto, en la posición más elevada y desde allí poder observar a todos, mirar a todos, incluso hasta con desprecio. Esa no es la verdadera grandeza. No es colocarte en una posición elevada y tú poder ver a todos bajo tus pies, como hizo el fariseo con el publicano, ¿verdad? En esa parábola que cuenta Jesús en Lucas capítulo 18, Jesús cuenta una historia y dice Lucas 18, 11, que este fariseo estaba en el templo y puesto en pie, oraba para sí, no estaba orando a Dios, se estaba hablando a sí mismo, se estaba exaltando a sí mismo, se estaba diciendo estas cosas a sí mismo. De esta manera decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estos son estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún soy como este recaudador de impuestos. Gracias, Señor, porque no soy como estos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el 10º de todo lo que gano. Impoluto. Hermanos, esa no es la verdadera grandeza. Es precisamente todo lo contrario. Jesús le está diciendo a sus discípulos que es precisamente todo lo contrario. La grandeza consiste en sumergirse. Es difícil entender este concepto, hermanos. La grandeza significa llegar a lo más bajo. La grandeza incluso significa meterse en el barro, identificarse con los problemas de los demás. La grandeza es empatizar con ellos y buscar cómo ayudarles. Por eso Jesús afina en el versículo 35, si alguno de los 12 o alguno de nosotros desea ser el primero, Jesús dice, ya sabe el camino, ya sabe la dirección en la que debe ir. ¿Quieres ser el primero? Sé el siervo de todos. Sirve a todos. Hermanos, en el reino de Dios, los valores humanos, lo que establece nuestra sociedad, lo que el mundo ha indicado e indica constantemente como la mejor posición, como la posición más adecuada, como lo bueno, como lo correcto, en el reino de Dios eso se invierte completamente. Porque el camino del servicio es el camino de la verdadera grandeza. ¿Tú quieres ser grande? Debes servir. Y cada creyente, para poder cumplir con esa meta tan complicada de entender, para poder cumplir con esa meta que nos cuesta tanto, cada creyente, para poder servir a los demás, debe vestirse de humildad si quiere cumplir con ese llamado. Esencial para poder cumplir con ese llamado. Si no estamos cumpliendo con ese llamado de servir a los demás, es porque no tenemos la humildad suficiente. Eso dice la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Este es un ingrediente importante que yo quiero añadir para que entendamos que servir a otros requiere humildad. En 1 de Pedro 5:5 leemos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, pensemos un momento en esto. Revestíos, esta palabra en el original griego es la palabra enkomboomai,
en combomai, y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Significa atarse un combos. Eso es lo que significa literalmente. Significa atarse el nudo del delantal del sirviente. Hermanos, al servicio se le decía, a aquellos que iban a servir, el mayordomo jefe les decía, átate el combo, que empezamos. Y entonces el sirviente se ataba, se anudaba el delantal. Es como hoy decimos en nuestros días, hey, arremángate, que empezamos. Arremángate que hay faena y tenemos que empezar. Pues lo mismo, cuando un mayordomo jefe le decía a un siervo normal y raso en combomai, ese saltaba, se anudaba el delantal y se ponía a servir. Por eso en las comidas se podía saber perfectamente quién era el invitado y quién era el sirviente, por el delantal. El que servía iba con un delantal puesto y el que iba revestido con ese delantal, con ese combos, iba al acto, a la ceremonia, a la comida, a la cena, con una sola meta y propósito, servir. Lo tenía clarísimo. Se ponía el delantal y ya estaba en lo más bajo, sirviendo a todos los presentes. El texto no solamente dice revestidos, sino revestidos de humildad. Y la palabra humildad, voy a intentarla decir en griego, es la palabra tapeinofrosine. No es fácil, no la voy a repetir, pero significa humildad de mente. No es una pose, está diciendo Pedro. No es una pose, no es un acto externo, no es una humildad de apariencias, es un acto interior, una humildad interior. Es el carácter humilde, una característica del corazón. Ahí está apuntando Pedro. Pedro, no otro. Pedro es quien dice estas palabras. Por lo tanto, Pedro ya había aprendido la lección. Pedro está diciendo, ataos la humildad como delantal para poder serviros los unos a los otros y así será fácil reconoceros dentro de la iglesia. Hermano, yo soy consciente que aquí muchos lleváis un delantal puesto. Hay un carácter humilde que se ve. Yo me fijo y veo cómo hay personas que llevan el delantal puesto y humildemente sirven al Señor. Y Pedro está diciendo, el creyente que humildemente sirve a los demás, se le ve por el delantal. Si estamos llamados a servirnos los unos a los otros, tenemos que ponernos el delantal. Pero no porque lo dice Pedro, sino porque Cristo mismo ejemplificó como nadie esta idea. Jesús va a decir más adelante en el capítulo 10, versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no he venido para que me sirvan, dice Jesús, he venido a dar mi vida, he venido a entregarme, he venido a ser generoso y a ofrecer todo lo que tengo por vosotros, incluso mi vida. Lucas capítulo 22, versículo 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? ¿No todo el mundo entiende que el que se sienta a la mesa y es servido es más grande que el que sirve? Sin embargo, dice Jesús, entre vosotros yo soy, no el que se sienta a la mesa, sino yo soy como el que sirve. Y el texto más emblemático lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice el versículo 7 de Filipenses 2, que Jesús se despojó a sí mismo y ¿qué hizo? Tomó la forma de siervo. Y esta palabra siervo es el siervo más bajo de la casa, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesús siendo Dios, se despojó de esos derechos que tiene como Dios y estuvo con nosotros con el delantal siempre puesto. Estuvo entre nosotros siempre con el delantal puesto, hasta el final. Fijaos, en uno de los momentos más difíciles, en una de las horas más complicadas del Señor Jesucristo, en uno de los momentos donde emocionalmente estaría roto por completo, horas antes de la cruel y dolorosísima cruz,
¿Qué hizo Jesús? Se quitó el manto, se bajó del lugar de honor que tenía en esa última cena con sus discípulos, se ciñó una toalla en forma de delantal y lavó los pies de los discípulos. Jamás se quitó el delantal. Siempre. Hermanos, nosotros si queremos y debemos servir a los demás, necesitamos humildad. Porque dejadme recordaros algo muy importante. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Este versículo quiere decir que lo que precede a una caída o a la destrucción es el orgullo, la altivez y la soberbia. No creamos que el orgullo es un compañero fiable. No pensemos que la altivez nos va a ayudar, porque eso solo nos va a llevar a una caída. ¿Acaso no es eso lo que experimentó Nabucodonosor? ¿Os acordáis? Daniel capítulo 4, versículo 30. El rey reflexionó, Nabucodonosor, el rey más grande, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. ¡Wow! Pero no solo le pasó a Nabucodonosor. También le pasó lo mismo a Herodes Agripa. Hechos capítulo 12, versículo 21. En Hechos 12, 21 leemos que el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y alguno está diciendo, ¿qué es eso? Pues eso es lo que hace Vinicius cada vez que juega un partido de fútbol. Digo Vinicius porque lo hace, no por nada. Arenga. Él hace así todo el rato. Él cuando hay un problema, cuando hay dificultad, cuando están atacando, empieza bum, bum, y arenga, y la gente empieza ¡uah! Y se levanta el público. También lo hace Lamine Yamal, es verdad. También lo hace. ¡Uah! ¡Vamos, vamos! Y arenga. Eso es lo que estaba haciendo Herodes. Llega con toda su pompa, bien vestido, delante de todos. La gente empieza a mirarle y les arenga. Vamos, os toca alabarme, os toca decir algo. ¿Y qué hace la gente? Versículo 22, la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. ¿Y qué ocurrió? Que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. ¡Wow! Evidentemente, hermanos, a la caída, a la destrucción le precede el orgullo. Esto es todo lo contrario a lo que pronunció el centurión romano. Por ejemplo, en Mateo 8:8 leemos, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Esta es la actitud, esta es la humildad. Señor, no soy digno. Tú eres superior, tú eres más grande. No soy digno que vengas a mi casa. Solamente di la palabra. Yo confío en que tú, diciendo la palabra, pronunciándolo solamente, mi criado sanará. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo 10? Que al oír eso, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Es todo lo contrario a lo que pronunció la mujer sirofenicia, ¿os acordáis? Capítulo 7, versículo 29, cuando insistió y entonces Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Fue humilde y se humilló. Es todo lo contrario a lo que hizo el recaudador de impuestos de la historia que hemos leído antes. Porque hemos visto al fariseo señalando al recaudador. ¿Y cómo estaba el recaudador en Lucas capítulo 18? Dice el versículo 13 que el recaudador de impuestos
de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, ¿veis cómo este no se decía a sí mismo? Este oraba y hablaba con Dios y le decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. No superior, pecador. Y dice Jesucristo, os digo que el recaudador de impuestos, el que se humilló, descendió a su casa justificado, porque los que se humillan serán enaltecidos. Hermanos, esta es una gran lección, una enorme lección que nos cuesta mucho aprender. Pero para que esta lección quedara claro, no solo en ese momento para los discípulos, sino para todos los anales de la historia, para que esta lección quedase en la mente de los discípulos y en todas nuestras mentes, pues estoy seguro que ninguno de nosotros desconocía esta historia, el Señor Jesús utiliza el ejemplo de un niño y dice en el versículo 36, y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hermanos, como hacían ya los profetas en el Antiguo Testamento, Jesús no solo enseñó con palabras, sino también con ilustraciones, con símbolos. Esto es lo que está haciendo aquí. Para reforzar la enseñanza, Jesús toma en sus brazos a un infante, a un niño, y lo utiliza como ejemplo para los 12 que estaban mirando. Jesús está haciendo así, tenéis que ser como este. Nosotros aquí ahora, en nuestro mundo, en el siglo XXI, más o menos entendemos el símil, entendemos la enseñanza, entendemos lo que Jesús está ilustrando, pero esta imagen se hace aún más viva cuando llegamos a entender que en ese tiempo el papel que ocupaba un niño en la sociedad era mucho más bajo que el papel que ocupan los niños en nuestra sociedad de hoy. Es más, yo me atrevería a decir que los niños ocupan un papel mucho más elevado hoy del que les pertenece. Pero en esa sociedad los niños eran vistos como un sirviente más. Estaban sujetos a la autoridad, dependientes del cuidado de otras personas, sin ningún privilegio, totalmente sujetados a la voluntad de sus padres. En la página web lifezone.org leemos, en el siglo I, los niños eran vistos socialmente como seres inferiores y sin derechos, ubicados al nivel de los esclavos. A menudo se les consideraba una molestia. Ahora entendemos mejor el poder de las palabras de Jesús. Jesús toma ese que no era nada para nadie, ese más insignificante que encontró en esa casa, lo tomó en sus brazos y dijo, el que quiera ser grande debe hacerse como un niño, debe renunciar a su estado y aceptar el papel más bajo. Porque, hermanos, ese es el estado mejor en el que nos podemos encontrar. Porque en ese estado humilde no solamente vamos a ser personas capacitadas para servir, sino que el texto dice que en ese estado de humildad entonces es que podremos recibir a Dios en nuestras vidas. Solo cuando somos humildes podemos recibir a Dios y servir a Dios. Por lo tanto, la grandeza dentro del reino de Dios a la que verdaderamente debían aspirar los discípulos y debemos aspirar todos nosotros, no consiste en la posición donde se sirve. La grandeza no está en la posición que se te otorga, en el lugar donde sirves. La grandeza no está en estar en este púlpito o estar al piano, a la guitarra. La grandeza no es pasar la ofrenda o la Santa Cena. La grandeza no es tener un nombre dentro de la iglesia. La grandeza es cómo se hace ese servicio, cómo se sirve. La grandeza no está en el título, sino en el delantal. El desafío que esto representa es tan grande para los creyentes que Jesús lo tiene que repetir varias veces. Por eso la semana que viene incidiremos en esta idea. El desafío es tan grande para nosotros, tan radical, que Jesús tiene que enseñarlo una y otra vez. Hermanos, los ciudadanos del reino nos debemos caracterizar precisamente por estas cosas: humildad y servicio. Por lo tanto, la pregunta no es ¿quién es el más grande entre nosotros? Esa pregunta ni siquiera se debería dar entre nosotros.
La pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo puedo ser yo útil a los demás? Hermanos, estamos llamados a centrarnos en otros y no en nosotros mismos, porque ahí está la verdadera grandeza. Cuando uno se centra en los demás, se hace cada vez más grande. Por eso nuestro Dios, al que cantamos, al que adoramos, por eso nuestro Dios es tan grande. Dice Isaías 57:15, así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y también en lo contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Sí, yo soy el grande, yo soy el sublime, yo soy el más alto, pero al mismo tiempo me he puesto el delantal y he bajado a por los necesitados. Tengo la sensación, hermanos, que a veces peleamos simplemente por ser los primeros. Que cada día nos levantamos para ser los primeros. Tengo la sensación personal, no porque yo vea afuera, sino porque es así mi corazón, de que me levanto cada día para buscar ser el mejor, el primero. Sí, hermanos, el mundo nos está engañando. El mundo nos está lanzando un cebo y nosotros lo estamos mordiendo. Nos está engañando. Nos está diciendo, tú debes ser la persona más importante de tu día. Cuídate a ti, date a ti, haz ejercicio para ti, come bien para ti. Vístete mejor tú que nadie, sé tú el primero, sé tu mejor yo. Y nos lo estamos creyendo. Pero Jesús claramente nos indica con su enseñanza, y más aún, con su propio ejemplo, que no debemos luchar por ser los primeros, sino que debemos luchar por ser los últimos. Debemos pelear por ser los últimos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y si no ha quedado suficientemente claro, hermanos, con la predicación, ahora que tomamos la Santa Cena, no hay mayor ejemplo para nosotros que lo que Jesús hizo en nuestro lugar. No hay mayor ejemplo para nosotros que Jesús se entregase, se diese, se pusiese el último. Ese ejemplo hoy debe motivarnos a nosotros como iglesia para buscar ese lugar donde podamos humildemente servirnos unos a otros. Reflexionemos y pensemos así ahora cuando tomemos la Santa Cena. Y que el Señor nos ayude a poner en práctica esta lección tan importante. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra, por tu enseñanza, por tu ejemplo. Muchas gracias, Señor, por habernos dado una instrucción, Señor, una guía. Padre, sabemos lo que debemos hacer. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y por eso te pedimos ayuda. Te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo para que podamos vencer a nuestra carne y poder cumplir humildemente con este llamado. Padre, bendice a tu iglesia y que podamos ser conscientes que nos debemos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén.